En la vida de cada persona hay momentos en los que parece que todo el mundo se desmorona. Precisamente en esos instantes, muchos recurren a la fe, encontrando en ella apoyo y consuelo. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo de montaña, donde vivía una mujer modesta, llamada Dolores. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo la fe sincera puede no solo ayudar a sobrellevar los momentos más difíciles, sino también ofrecer esperanza a los demás. Dolores no era especial, era como muchas otras mujeres de su edad, con arrugas en los ojos, por las frecuentes sonrisas, con manos trabajadoras y un corazón amable. Sin embargo, en ella habitaba una asombrosa fuerza de espíritu que se manifestaba en los momentos más difíciles. Cada mañana comenzaba con una oración, agradeciendo a Dios por un nuevo día, por la posibilidad de ver el amanecer y escuchar el canto de los pájaros. El Señor nunca abandonará a quien cree en Él con todo su corazón, repetía a menudo, y estas palabras se convirtieron en la base de su vida. El tiempo pasaba, trayendo alegrías y tristezas. Dolores había perdido a su marido hace muchos años. Sus hijos se habían mudado a grandes ciudades, visitándola solo de vez en cuando. Pero ella no se sentía sola. Estaba rodeada de un mundo entero, creado por el amor y la fe. En su pequeña casa siempre había un lugar para aquellos que necesitaban apoyo y una palabra amable. La gente se acercaba a ella, sintiendo la sinceridad y la calidez de su alma. ¿Sabes qué es lo más asombroso de la fe? Que da fuerzas incluso cuando parece que no queda ninguna, decía Dolores a sus invitados. Y de hecho, la fe le ayudaba a encontrar la luz incluso en los días más oscuros, a ver esperanza donde otros solo veían desesperación. Sabía reconocer la providencia divina en las cosas más ordinarias, en las primeras flores de primavera, en la sonrisa de un transeúnte, en un encuentro inesperado con un viejo amigo. Pero nadie sabía que pronto su fe sería puesta a prueba de una manera seria. Una prueba que no solo verificaría la fortaleza de su espíritu, sino que también marcaría el comienzo de una historia sorprendente sobre cómo un acto de bondad puede cambiar la vida de muchas personas. Esta historia comenzó en un día ordinario, que al principio no difería en nada de los cientos de otros días en la vida de esta mujer extraordinaria. En lo alto de la colina se encontraba la pequeña casa blanqueada de Dolores. Desde allí se abría una hermosa vista de toda la aldea, sumergida en la verdor de los jardines. Sus únicos compañeros eran un viejo gallo, que se paseaba con dignidad por el patio, y un gato rojo llamado Simón, que amaba dormir en el alféizar de la ventana, calentándose con los rayos del sol de la mañana. Esta casa la había heredado de sus padres, y cada rincón guardaba cálidos recuerdos de los años vividos. Antes, el Jardín de Dolores era famoso en toda la comarca. Aquí crecían jugosos tomates, crujientes pepinos, hierbas fragantes y manzanos, cuyas ramas se doblaban bajo el peso de los frutos maduros. La cosecha era suficiente no solo para ella, sino también para agasajar a los vecinos. Sin embargo, en los últimos años, la tierra parecía haber perdido su generosidad. Por más que Dolores se esforzaba y cuidaba de los parterres, la producción se volvía cada vez más escasa. Quizás se debía a la edad, tal vez al cambio de clima, o quizás era otra prueba enviada desde lo alto. Por las mañanas salía al jardín, apoyándose en su viejo bastón, y recorría lentamente sus dominios. El gallo la seguía con orgullo, como si estuviera inspeccionando la granja, mientras Simón se estiraba perezosamente, observando la procesión desde su lugar favorito en el porche. «Gracias, Señor, por este nuevo día», murmuraba Dolores en voz baja,
mirando el sol naciente. Incluso cuando un arbusto se secaba o los frutos resultaban más pequeños de lo habitual, ella no se quejaba, sino que lo aceptaba con humildad. En la aldea, a veces se sorprendían de su tranquilidad. ¿Cómo es que vives sola allí, en la colina?, le preguntaban las vecinas. Con Dios no se está solo, respondía Dolores con una sonrisa. Había aprendido a contentarse con poco, encontrando alegría en las cosas simples, en el canto de los pájaros por las mañanas, en el aroma de las hierbas florecientes, en el ronroneo de Simón y el vigoroso canto de su fiel gallo. Pero ese día algo no estaba bien. El gallo estaba inusualmente callado, y Simón caminaba inquieto por la casa, mirando de vez en cuando por la ventana. Incluso el aire parecía espeso y pesado. Dolores sentía que se acercaba algo importante, algo que cambiaría su vida habitual. Aún no sabía que pronto su fe se sometería a la prueba más seria de todos estos años. Las nubes comenzaron a acumularse después del mediodía. Primero aparecieron en el horizonte como una franja oscura, pero pronto llenaron todo el cielo, convirtiendo el día en crepúsculo. Dolores se apresuró a meter al gallo en el gallinero, mientras que el terco Simón entró en la casa por su cuenta, sintiendo la llegada del mal tiempo. El viento se intensificaba con cada minuto, inclinando los árboles hacia el suelo y desprendiendo las primeras manzanas maduras de las ramas. «Señor, protégenos», susurró Dolores, encendiendo una vela frente a una pequeña imagen. Logró cerrar todas las ventanas y puertas cuando las primeras pesadas gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo. La tormenta comenzó de repente, como si se abrieran los cielos. Los relámpagos desgarraban el cielo uno tras otro, y los truenos eran tan fuertes que temblaban los cristales de las ventanas. Dolores no recordaba haber vivido una tormenta tan terrible en todos los años que había estado en esta casa. La noche se presentó larga e inquietante. Simón se metió debajo de la cama y desde el gallinero se oía el asustado cacareo del gallo. Dolores no cerró los ojos, continuando su oración. De repente, un estruendo ensordecedor resonó. Parte del techo no resistió la embestida de la tormenta. La lluvia arremetió directo en la casa, empapando el suelo y los muebles. Dolores solo pudo observar impotente cómo el agua encontraba nuevos caminos, filtrándose a través del techo. Cuando amaneció, la tormenta comenzó a amainar. Al asomarse por la ventana, Dolores vio que su jardín se había convertido en un verdadero pantano. Las camas estaban inundadas, muchas plantas destrozadas, y los manzanos estaban prácticamente sin hojas. El agua había erosionado el suelo, formando profundas zanjas donde antes había caminos rectos. Solo quedaba el esqueleto doblado del invernadero, y la cerca se había caído en muchos lugares. Pero incluso al contemplar esta devastación, Dolores no permitió que la desesperación la dominara. «Así debe ser», pronunció suavemente, apretando con más fuerza el rosario en sus manos. Al salir al patio, se sintió aliviada al descubrir que el gallinero había resistido, y su gallo estaba a salvo. Simón asomaba con cautela por el umbral, como si no pudiera creer que la tormenta había terminado. Dolores entendía que le esperaban tiempos difíciles, pero seguía creyendo. El Señor no la abandonaría en la adversidad. En los días siguientes, Dolores intentaba salvar lo que quedaba de su granja. Recolectaba las verduras supervivientes, secaba las provisiones empapadas y tapaba el agujero en el techo con un viejo lienzo. Pero con cada día, la situación se volvía más complicada. La comida escaseaba y el clima no parecía mejorar. El cielo estaba cubierto de nubes que amenazaban con nuevas lluvias. Por las noches, sin poder dormir, recordaba todos aquellos momentos en que el Señor le había brindado su ayuda. Una vez,
Cuando estaba enferma y no podía salir de casa, una vecina le trajo inesperadamente una sopa caliente. Y en otra ocasión, cuando se rompió la tubería, justamente ese día pasaba por el pueblo un fontanero experto. Estos recuerdos le daban fuerzas, pero el miedo aún se instalaba en su corazón. ¿Cómo podría sobrevivir a esos días? ¿Cómo alimentaría a sus mascotas? Cada mañana, Dolores comenzaba con una oración, pero ahora sus palabras sonaban diferentes. No era solo un agradecimiento por un nuevo día, sino una verdadera conversación con Dios. Señor, susurraba, sé que no envías pruebas más grandes de lo que el hombre puede soportar. Dame fuerzas para aceptar tu voluntad y sabiduría para entender tu plan. En esos momentos sentía una unión especial con el Creador, como si sus oraciones se elevaran directamente hacia los cielos. El gallo ahora cacareaba con más inseguridad, y Simón se acurrucaba cada vez más contra las piernas de su dueña, como si sintiera su inquietud. Dolores compartía con ellos las últimas migajas, diciendo: «No se preocupen, queridos, el Señor no nos abandonará». Pero cuando sacaba del armario un nuevo tarro de provisiones, sus manos comenzaban a temblar. Los suministros eran casi inexistentes. En el pueblo también había inquietud. La tormenta había causado daños a muchas granjas, y la gente se ayudaba mutuamente como podía. Pero a la casa de Dolores, situada a las afueras, pocos llegaban en esos días. Ella comprendía que cada uno tenía sus propias preocupaciones y no se quejaba. Solo continuaba orando, creyendo que estas pruebas no eran en vano, que había algún sentido superior en todo esto que aún no podía comprender. Esa mañana, Dolores se despertó por un sonido inusual. A través del habitual cacareo del gallo y el ronroneo de Simón, se oía el chirrido de las ruedas sobre la carretera enlodada. Al asomarse por la ventana, vio una vieja carreta tirada por un caballo robusto. En el pescante se sentaba un hombre canoso con un sombrero desgastado. La carreta subía lentamente por la ladera de la colina, dirigiéndose directamente hacia su casa. El extraño se detuvo en la puerta. Era un anciano de ojos bondadosos y barba abundante. «Buenos días, señora», saludó, levantando el sombrero. «Soy don Guillermo, un comerciante errante». La carreta estaba llena hasta el tope de sacos de comida, herramientas y toda clase de artilugios, que al solo verlos hicieron que a Dolores le diera vueltas la cabeza. «Verá», continuó don Guillermo después de que se presentaron, «no puedo explicar por qué he venido justo aquí. Me desperté hoy con la firme convicción de que debía subir a esta colina, como si alguien me susurrara al oído: allí necesitan tu ayuda». Lo decía de manera simple, sin ningún tipo de grandilocuencia, como quien habla de un asunto común. Dolores invitó al huésped a su casa. Mientras ella preparaba el té, don Guillermo le contaba sobre sus viajes, sobre las personas que había encontrado en el camino, sobre los milagros de los que había sido testigo. Sus historias eran como parábolas, simples y sabias al mismo tiempo. Incluso el quisquilloso Simón, que normalmente evitaba a los extraños, se acomodó junto al huésped, frotándose de vez en cuando contra sus pies. «Tome todo lo que necesite», dijo don Guillermo señalando su carreta. «He traído más de lo que podré vender en el pueblo más cercano». Dolores intentó rechazar la oferta, pero él insistió: «Considérenlo no como un regalo, sino como un intercambio. Ustedes comparten conmigo su hospitalidad y sus historias, y yo comparto lo que tengo». En sus palabras había tal sinceridad que seguir rechazando sería incorrecto. Cuando don Guillermo se fue, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Dolores estaba en el porche, despidiendo con la mirada la carreta, y lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas.
Señor, susurró, qué grande es tu misericordia. Me enviaste ayuda justo cuando más la necesitaba. Después de la partida de don Guillermo, Dolores no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensaba en las familias del pueblo que también habían sufrido a causa de la tormenta. Por la mañana, al revisar las provisiones que había traído, tomó una decisión. Debía compartir con aquellos que estaban pasando por momentos difíciles. El Señor me ha enviado más de lo que necesita una sola persona, reflexionaba. Así que debo convertirme en sus manos y ayudar a los demás. Reuniendo una gran cesta con comida, bajó lentamente de la colina. Lo primero que hizo fue dirigirse a la vieja Marta, que vivía sola con sus 3 nietos. La tormenta había arrasado casi toda su cosecha. Al ver a Dolores con la cesta, Marta se echó a llorar de sorpresa. Su nieto mayor inmediatamente se ofreció a ayudar a Dolores con la reparación del techo, mientras los más pequeños corrieron al jardín para recoger las semillas que habían sobrevivido a la tormenta para la nueva cosecha. La siguiente parada fue la familia del zapatero Pablo. Durante la tormenta, un rayo había impactado en su gallinero y habían perdido casi toda su provisión. La esposa de Pablo, al ver los productos, sacó de su armario las semillas de tomates y pimientos que había estado guardando con esmero. Toma, vecina. Son variedades especiales, se adaptan bien a nuestra tierra. La noticia de que Dolores compartía sus provisiones se esparció rápidamente por el pueblo. La gente también intentaba agradecerle con lo que podía, algunos con semillas, otros con plantones, y algunos simplemente ofrecían su ayuda para restaurar la granja. Su pequeño hogar en la colina se transformaba gradualmente en un lugar donde cada uno podía encontrar no solo apoyo material, sino también respaldo emocional. Por las noches, cuando Dolores regresaba a casa, cansada pero feliz, notaba que cada día más personas subían a la colina. Algunos traían herramientas para reparar el techo, otros ayudaban a limpiar el jardín de los árboles caídos. Simón y el gallo observaban con curiosidad este alboroto, y la casa parecía llenarse de nueva vida. ¿Ves, Simón?, le decía a su gato, que acostumbraba a acomodarse a sus pies. Cuando compartes con los demás, el Señor te devuelve con creces. Y eso era una verdad contundente. Cuanto más daba, más recibía a cambio, no solo cosas materiales, sino también amor, cuidado y calidez humana. La primavera llegó temprano ese año. Las nuevas semillas, regaladas por los vecinos, germinaron con alegría. Allí donde hace poco había camas arrastradas por la tormenta, ahora brotaba una joven vegetación. Dolores no podía dejar de sonreír al ver cómo revivía su jardín. Cada brote era un pequeño milagro, y cada nueva hoja era una razón para una oración de agradecimiento. Su casa rara vez quedaba vacía ahora. La gente subía a la colina no solo en busca de ayuda, sino simplemente para conversar, compartir sus preocupaciones y alegrías. Dolores se había convertido en alguien que sabía escuchar y ofrecer una palabra de aliento. En cada persona hay una chispa divina, solía decir. Solo hay que ayudarla a encenderse. Y de hecho, después de hablar con ella, las personas parecían más luminosas, como si el peso de sus hombros se aliviara. El viejo gallo ahora paseaba con orgullo entre las camas donde trabajaban los asistentes que llegaban, y Simón, para sorpresa de su dueña, se había vuelto más sociable. Ya no se escondía de los visitantes y a veces incluso dejaba que los niños lo acariciaran. ¿Ves?, bromeaba Dolores. Incluso el gato ha entendido que no se puede vivir solo. Una mañana, la conocida carreta apareció nuevamente en la colina. Don Guillermo, tan amable como siempre, se detuvo en la puerta. Sus ojos brillaron de alegría
al ver el jardín transformado y la casa renovada. «Veo, señora Dolores, que la semilla ha caído en buena tierra», dijo, contemplando los setos vivos de jóvenes arbustos de grosella y espino, regalados por los vecinos. Mientras tomaban una taza de té, Dolores le contó cómo un acto de bondad había seguido a otro, cómo las personas que recibieron ayuda se convirtieron en ayudantes ellas mismas, y cómo en la serie de simples acciones humanas se manifestaba la sabiduría divina. Don Guillermo escuchaba, asintiendo con la cabeza. ¿Saben cuál es el verdadero milagro? Que su fe no solo le ayudó a resistir, sino que despertó la fe en los demás. Ahora saben que incluso en los momentos más difíciles hay lugar para la esperanza. Mirando el sol poniente desde la ventana de su casa, Dolores pensaba en lo sorprendentemente diseñado que estaba el mundo. A veces, se necesita una tormenta para que las personas vuelvan a aprender a confiar unas en otras, para ver que los verdaderos milagros no suceden en lugares lejanos, sino en actos simples y corazones abiertos. El tiempo pasaba, y poco a poco, la historia del milagroso renacimiento del jardín en la colina se convirtió en una de esas historias que se cuentan durante las largas noches de invierno. La gente hablaba de cómo la simple fe de una anciana ayudó no solo a ella, sino también a muchos otros a ver la luz de la esperanza en tiempos difíciles. Ahora Dolores a menudo reflexionaba sobre lo sorprendente que era cómo el Señor había respondido a sus oraciones. Ella pidió ayuda para sí misma y recibió la oportunidad de ayudar a otros. Tenía miedo de quedarse sola, pero encontró una gran familia, todo el pueblo. Pensaba que había perdido su jardín, y éste floreció aún más hermoso que antes, fertilizado no solo con nueva tierra, sino también con buenas acciones y sincero cuidado. Cada mañana, al salir al porche con sus fieles compañeros, el envejecido Gallo y el siempre independiente Simón, enfrentaba el amanecer con una oración de agradecimiento. Ahora esta oración sonaba diferente. No eran solo palabras de gratitud por un nuevo día, sino un profundo entendimiento de cuán estrechamente entrelazadas en la vida están las pruebas y las bendiciones, las pérdidas y los hallazgos. ¿Saben qué he comprendido?, les decía a los niños del vecindario que a menudo venían a ayudarla en el jardín. Dios nunca nos deja. Simplemente, a veces su ayuda no llega como esperamos. Él no solo resuelve nuestros problemas, sino que nos enseña a ser más fuertes, más sabios y más amables. Los niños la escuchaban con los ojos bien abiertos, y ella continuaba. Cuando compartes tu último pedazo de pan con alguien, no te vuelves más pobre. Al contrario, tu corazón se llena de una riqueza que no se puede medir con dinero. En el pueblo, ahora decían que la casa en la colina se había convertido en un lugar especial. La gente subía no solo en busca de consejo o ayuda, sino simplemente para sentarse en el silencio del jardín, escuchar las sabias historias de Dolores, acariciar al gallo majestuoso o al independiente Simón. Y ella, al ver a estas personas, agradecía a Dios cada vez por haber transformado su prueba en una bendición no solo para ella, sino también para todos los que venían a ella en la colina. Así, la simple fe de una mujer se convirtió en una fuente de luz para toda una aldea, recordando a todos que los milagros no ocurren en lugares lejanos, sino en nuestros corazones, cuando los abrimos al amor y a la bondad. Gracias por ver esta historia sobre la fe, la esperanza y la bondad humana. Si disfrutaste esta historia sobre Dolores y su increíble camino, suscríbete al canal. Te esperan muchas más historias inspiradoras que calientan el alma y recuerdan los importantes valores de la vida. Haz clic en la campanita para no perderte nuevos videos.
Hasta la próxima.